Sean todos bienvenidos a este nuevo video del mini curso de energías renovables. Hoy vamos a hablar de la luz a la electricidad. Recordarles que es un proyecto patrocinado por la EPIC CINI 3C, realizado por parte de la Universidad de Brasilia. Mi nombre es Mario Andrés Pastrana Triana y estaré nuevamente en este video con ustedes. Entonces, inicialmente recordarles que tenemos un quiz que está todo disponible en la descripción del video y quiero que ustedes lo realicen antes y después de ver el video. Entonces ustedes realizan el quiz antes y colocan aquí que fue hecho antes y después lo realizan, después de ver el video lo realizan y colocan aquí después. Para este quiz tenemos dos preguntas abiertas, entonces pido que por favor aquí las diligencien, ¿no? No hay ningún problema que ustedes escriban. Posiblemente, o sea, es bueno que sea solamente un párrafo o dos máximo por cada pregunta. Entonces, sin más, comencemos. Bueno, la clase pasada habíamos visto que la energía solar es una de las energías con más relevancia hoy en día, ¿no? Se habla, algunos países de la Unión Europea están intentando hacer una transición, aquí en Colombia de la misma forma, en China, etcétera. Entonces hoy vamos a ver a profundidad cómo se transforma de la luz a la electricidad en los paneles solares. Lo primero que tenemos que entender es que la luz que nosotros vemos se puede dividir, ¿no?, en varias franjas. Entonces tenemos esa luz visible o luz blanca, que ese fue el experimento de Newton. Él colocaba un triángulo de cristal y así las descomponía en sus diferentes componentes de onda, ¿no? Entonces podemos ver aquí que esa luz blanca tiene diferentes, se puede descomponer en diferentes tonalidades con la longitud de onda respectiva. ¿Qué es la longitud de onda? La distancia entre cada uno de estos picos. Entonces podemos ver que la luz roja es la que tiene mayor longitud de onda y la luz violeta es la que tiene una menor longitud de onda. Y entre ellas dos aparece lo que es la luz verde, la luz amarilla, la luz cian, entre otras. Entonces vamos a ver un poco sobre el efecto fotoeléctrico. Entonces para eso vamos a ver estos dos videitos cortos. Cuando la luz incide sobre la superficie de un metal, sus fotones transfieren su energía a los electrones del material. Si la energía del fotón absorbido es suficiente para liberar un electrón de metal, esto es expulsado con cierta energía cinética. La ecuación que describe este fenómeno es la que se muestra en pantalla, donde h es la constante de Planck, f la frecuencia de la luz incidente, f0 la frecuencia umbral mínima para que ocurra el efecto, m la masa del electrón y Vm su velocidad máxima. Por ejemplo, si iluminamos una placa de zinc con luz ultravioleta donde la frecuencia de luz incidente es mayor que la frecuencia umbral, los electrones se emiten con una velocidad determinada por la energía sobrante. Pero si usamos luz roja, donde la frecuencia de luz incidente es menor que la frecuencia umbral, los fotones no tienen suficiente energía y no se expulsan electrones, sin importar la intensidad de la luz. Exactamente, entonces tiene que estar en alguna intensidad de onda que consiga emitir, ¿no?, los electrones. Entonces vamos a ver aquí otro, cómo el Sol emite esa radiación electromagnética, ¿no?, para que funcionen, por ejemplo, los paneles solares. La radiación solar es la energía que el Sol emite en forma de ondas electromagnéticas y puede llegar a la Tierra de distintas maneras. Radiación directa: viaja sin obstáculos desde el Sol hasta el panel solar, siendo la más eficiente para la generación de energía. Radiación difusa o indirecta: es dispersada en todas las direcciones por nubes, lluvia o partículas de la atmósfera. Aunque su intensidad es menor, sigue contribuyendo a la producción de energía. Radiación reflejada: proviene de superficies como el suelo, el agua, la nieve o edificios. Gracias a los paneles solares bifaciales, esta energía reflejada también puede aprovecharse para mejorar la eficiencia del sistema. Conociendo estos tipos de radiación, puedes optimizar el rendimiento de los paneles solares y aprovechar al máximo cada rayo del sol. Síguenos para aprender más. Bueno, también cabe destacar que existen dos tipos de corriente, ¿no? Entonces, esta energía del sol, esta radiación, ellos generan energía, ¿no? Entonces,
antes de ver un poco más sobre el panel y cómo se genera esa energía eléctrica, vamos a ver un poco acerca de la corriente directa y la corriente alterna, que son las dos corrientes que moldean nuestro día a día. Todo circuito eléctrico para que pueda funcionar se necesita de una corriente eléctrica, la cual puede ser directa o alterna. En la corriente directa, también llamada corriente continua, los electrones se están moviendo siempre en la misma dirección y con la misma fuerza o energía. Este tipo de corriente lo obtenemos de las baterías, donde la corriente fluye de un polo hacia otro polo. Y en la corriente alterna, los electrones avanzan y regresan respecto a una posición, alternando o cambiando sus polos, y la fuerza o energía con la que lo hacen varía, de ahí su nombre, ya que alterna entre polo positivo y negativo. Este tipo de corriente lo obtenemos en los contactos de nuestras casas. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Bueno, entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Básicamente que la luz visible o luz blanca que nosotros vemos se puede descomponer en diferentes tipos de luz dependiendo de la longitud de onda. Observamos también que la energía que viene del sol puede generar corriente eléctrica cuando la longitud de onda es mayor a la frecuencia del material, ¿no? Que fue lo que observamos en este video, en el efecto fotoeléctrico. Y además que el sol emite radiación electromagnética. Bien, y conocemos los dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alternada. Entonces, vamos a ver cuál es el material o cuál es el componente principal de los sistemas fotovoltaicos que hacen esa magia, ¿no? Entonces, básicamente el corazón del sistema es la celda solar o la célula solar. Esa célula solar lo que hace es básicamente convertir esa radiación del sol en corriente continua o corriente directa, ¿no? ¿Cómo lo hace? Utilizando un material llamado silicio. Entonces, como podemos ver en esta imagen, una célula solar lo que hace es capturar esos fotones de la radiación del sol y transformar eso en corriente continua, corriente eléctrica continua, ¿no? Entonces vamos a ver un pequeño video de cómo funciona esta celda solar, que es el corazón de nuestro sistema solar. Hola y bienvenido a un nuevo video. En este video ayudaremos a Serge y a Steffi a entender el funcionamiento del panel solar. Acompáñame a ver. El elemento principal del sistema fotovoltaico es el generador, el cual se conoce como panel solar. Pero antes de hablar del panel, debemos saber qué es una célula o celda solar. La célula solar se encarga de convertir la energía solar en energía eléctrica por medio del efecto fotovoltaico, que es la propiedad que tienen algunos materiales de producir una corriente eléctrica cuando la luz incide sobre el material. La producción de corriente eléctrica depende del nivel de iluminación, es decir, a medida que aumenta el nivel de iluminación, aumenta la cantidad de corriente producida. El panel solar, o también conocido como módulo solar, está conformado por varias células solares que se conectan eléctricamente. Luego son encapsuladas y montadas en una estructura. Para conocer el comportamiento de un panel, se realiza una curva de corriente versus voltaje, que tiene la siguiente forma. En el eje horizontal vemos los valores de la letra V, lo que corresponde al voltaje, y en el eje vertical vemos los valores de la letra I, que corresponden a la corriente en miliamperios. Observamos que para cada medición de voltaje de salida del panel tenemos una medición de corriente de salida. La idea es utilizar el panel en el punto donde la multiplicación de voltaje por la corriente tenga el mayor valor posible. Dicho punto se conoce como punto de máxima potencia. Si el panel trabaja en el punto de máxima potencia, se extrae la mayor potencia posible al panel, que es lo deseable para no desperdiciar energía.
En el módulo 4 hablaremos más sobre las gráficas de corriente versus voltaje y sobre el punto de máxima potencia. Los paneles solares se encuentran construidos principalmente por semiconductores de silicio. Pueden ser monocristalinos, policristalinos o amorfos. Estos se pueden diferenciar por dos características: la eficiencia y el precio. El monocristalino es muy eficiente, pero muy costoso. Por otro lado, el policristalino tiene una eficiencia un poco menor, pero asimismo su precio es más bajo. Y por último, el amorfo tiene una eficiencia mucho menor y es recomendado solo cuando hay mucho espacio para ubicarlos, ya que su tamaño suele ser un poco más grande para así suplir la diferencia de eficiencia que tiene con los demás. Ten en cuenta que cuando hablamos de eficiencia nos referimos al desempeño que tiene el panel solar a la hora de convertir la radiación del sol en energía eléctrica. Los paneles también se pueden clasificar en rígidos y flexibles. Los paneles rígidos son los que comúnmente se utilizan en los sistemas fotovoltaicos convencionales, como en las granjas solares o para brindar energía en casas y edificios. Tienen mayor eficiencia que los flexibles, pero más delicados ya que por ser rígidos se pueden dañar fácilmente. Los paneles flexibles son aquellos que se pueden doblar, adaptándose fácilmente a cualquier lugar, como el techo de un carro o incluso en ropa inteligente, como abrigos que pueden cargar tu celular. Este tipo de panel es más económico que los paneles rígidos, pero menos eficientes. A lo largo de este curso utilizaremos el panel solar policristalino. Muy bien, te esperamos en el siguiente video. Exactamente, como decía el video, los más comunes y utilizados son los policristalinos, ¿no? Entonces, bueno, más o menos quedó un poco entendido que hay diferentes tipos de paneles, cómo ellos funcionan y de pronto su precio. Me gustaría que de pronto las personas ahí en los comentarios comenten, ¿no? Si tienen alguna casa con energía solar y qué tipo de paneles utilizan. Bueno, vamos a ver ahora cómo funciona este panel solar en la realidad y la cantidad de energía que podemos ver dentro de estos paneles o cómo genera esa energía. Hoy vamos a hablar un poquito sobre energía solar. El panel solar funciona a base de fotocélulas. Estas fotocélulas trabajan captando la luz solar y están hechas de materiales semiconductores. Dentro de estos materiales semiconductores ocurre un proceso electroquímico y eso genera una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial mueve las cargas en estos materiales y, a partir de eso, podemos generar y producir energía eléctrica. Los paneles solares se construyen en diferentes tamaños y configuraciones. Este panel experimental está compuesto por 36 fotocélulas y, en condiciones ideales de iluminación, produce en promedio 20 volts, lo que sería equivalente a aproximadamente 18 pilas comunes. O sea, por cada par de fotocélulas en este panel, tengo el equivalente a una pila. Las células fotoeléctricas necesitan un nivel mínimo de energía para poder funcionar y que el proceso de generación de energía pueda ocurrir. Pero a partir del momento en que se alcanza ese nivel, la energía ya se produce y se disponibiliza instantáneamente, como por ejemplo, acá lo estamos demostrando con la ayuda de un disco de Newton. La energía eléctrica producida a partir del fenómeno fotovoltaico puede ser reconvertida y utilizada nuevamente como energía luminosa, e incluso puede ser almacenada de manera eficiente para su uso posterior a través de dispositivos acumuladores de carga, como pilas o baterías. Perfecto, entonces acabamos de ver dos formas, dos experimentos, ¿no? Entonces ahí él colocaba el ventilador, ¿no? Y colocaba un pequeño bombillo con el cual conseguía iluminar a partir de energía solar. Él utilizaba un bombillo, ¿no? Él no utilizaba no sacaba el panel a la luz, ya que con un bombillo es inclusive menor, ¿no? Si nosotros sacásemos ese mismo panel a la luz, la generación de energía sería mayor. Entonces ahí pudimos observar, generalmente todos están hechos de silicio y de forma sencilla cómo se genera la energía. Como habíamos hablado, tenemos una longitud de onda que eso generalmente se
se mide en hertz y el efecto fotovoltaico lo descubrió Newton. Entonces, aquí ya esta parte final me gustaría hablar un poco de estos dos científicos para finalizar esta clase. Entonces, vamos a ver un poco sobre Rudolf Hertz. Bienvenidos a Reseña Biográfica. En esta ocasión nos acompaña Heinrich Rudolf Hertz. Heinrich Hertz es un físico alemán. Nació el 22 de febrero de 1857 en Hamburgo, Alemania. Cursó sus estudios en la Universidad de Berlín. De 1885 a 1889 dio clases de física en la Escuela Técnica de Karlsruhe y posteriormente en la Universidad de Bonn. Clarificó la teoría electromagnética de la luz, que había sido formulada por el físico británico James Clerk Maxwell en el año 1884. Demostró que la electricidad puede transmitirse en forma de ondas electromagnéticas, las cuales se propagan a la velocidad de la luz y tienen además muchas de sus propiedades. El efecto fotoeléctrico fue descubierto por Hertz en 1887, al observar que el arco que salta entre dos electrodos conectados a alta tensión alcanza distancias mayores cuando se ilumina con luz ultravioleta que cuando se deja en la oscuridad. Hertz establece básicamente que electrones de una superficie metálica pueden escapar de ella si adquieren la energía suficiente suministrada por luz de longitud de onda lo suficientemente corta. Hallwach y Lennard estudiaron también este efecto muchos años después. Sus experimentos con estas ondas le condujeron al descubrimiento del telégrafo y la radio sin cables. La unidad de frecuencia se denominó hercio en su honor. Autor de Gesammelie-Werke, es una obra de 3 tomos que contiene trabajos diversos, todos relacionados con la electromagnética. Estuvo casado con Elisabeth Doll y su sobrino Gustav Hertz fue ganador del premio Nobel. Heinrich Rudolf Hertz falleció en Bonn el 1 de enero de 1894. Si quieren conocer más acerca de Heinrich Rudolf Hertz, pueden visitar buscabiografías.com. Con ustedes, Camilo Contreras, miembro de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. Hasta la próxima reseña biográfica. Y ahora pasamos para Albert Einstein. Albert Einstein, el físico más popular del siglo XX, nació el 14 de marzo de 1879 en la ciudad de Ulm, en el antiguo Imperio Alemán. Albert, que estamos en confianza, se crió con su familia, que era de origen judía, en Múnich. Era un niño un poco retraído y no comenzó a hablar hasta los 3 años, a diferencia de su hermana pequeña Maya, que era vivaracha y alegre. Esto preocupaba muchísimo a sus padres, que llegaron a pensar que tenía algún tipo de problema. A Albert no le gustaba jugar con los niños de su edad, prefería estar solo. Esto tampoco ayudó a que sus padres dejaran de preocuparse por él. Su tío Jacob, un ingeniero muy creativo y con grandes ideas, incentivó su amor por la ciencia, proporcionándole todo tipo de libros y permitiendo que el pequeño Albert merodeara por su taller. Con solamente 15 años y sin tutor ni guía, comenzó nada más y nada menos que el estudio del cálculo infinitesimal. En 1894, el negocio familiar tuvo que cerrar y su familia se tuvo que trasladar a Pavía, en Italia. Pero sin Albert, que aún tenía que acabar sus estudios. Poco tiempo duró esta separación, ya que Albert se las ingenió para conseguir un certificado médico para poder dejar la escuela y así juntarse con su familia de nuevo. 2 años después, renunció a su nacionalidad alemana y se le consideró una apátrida para poder así salvarse del servicio militar. En 1896 conoció en el Instituto Politécnico de Zúrich a Mileva Marik, quien sería su futura esposa. En enero de 1902 tuvieron una hija en secreto, ya que los padres de Albert nunca aprobaron su compromiso con Marik. Poco se sabe de su primera hija, se piensa que fue dada en adopción en Serbia, país natal de Marik. En 1903 Albert y Mileva se casaron finalmente y un año más tarde nació su hijo Hans Albert Einstein, que se mudaría a California para convertirse en ingeniero hidráulico. En 1905, y siendo Albert todavía un físico desconocido, publica su teoría de la relatividad especial, deduciendo de esta la ecuación de la física más conocida popularmente, E igual a mc², la equivalencia masa-energía.
Ese mismo año publicó otros trabajos que sentarán las bases de la física estadística y la mecánica cuántica. Poca cosa, como podéis ver. En 1910 nació su tercer hijo, Edward Einstein, y Albert se trasladó a Berlín dejando a su familia en Suiza. Y mientras tanto fue nombrado miembro de la Academia Prusiana de las Ciencias. En 1915 publicó su teoría de la relatividad general, que reformuló por completo el concepto de gravedad. Un par de años después confirma sus teorías sobre la curvatura de la luz. Este hombre no paraba. El 14 de febrero de 1919 se divorció de Mileva Maric, y a los 2 meses se casó con su prima Elsa Lowenthal. Sí, acabáis de oír bien, su prima carnal. 1921 será el año en que su trabajo se vea reconocido y le conceden el codiciado Premio Nobel de Física. Pero no por su teoría de la relatividad, ya que la consideraban muy controvertida, sino por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus aportaciones a la física teórica. En 1932, y con el ascenso nazi al poder, Albert emigra a los Estados Unidos. Ese mismo año, a su hijo Edward, que estudiaba medicina, le diagnosticaron esquizofrenia y tuvo que ser internado en un hospital psiquiátrico de Berlín. Albert intentó por todos los medios llevarlo con él para Princeton, en Estados Unidos, pero las autoridades se lo impidieron. Edward moriría en 1965 en el hospital psiquiátrico. Ya en Estados Unidos, Albert impartió clases en el Institute for Advanced Study y unos años más tarde se nacionalizó estadounidense. El 18 de abril de 1955, Albert Einstein muere en Princeton. Durante la autopsia, el patólogo forense Thomas Harvey extrajo su cerebro en secreto y lo conservó oculto durante más de 20 años para posibles futuros estudios. Hoy en día, algunos de esos estudios han dado el resultado de ciertas curiosidades, como que el cerebro de Albert tiene más cantidad de la hormona glial en la zona de habilidad matemática, o que tiene una parte de su cerebro relacionado con las matemáticas más grande de lo normal, y que su fisura de Silvio, una fisura que recorre desde la parte delantera a la trasera, no recorría todo el camino. Albert también es el padre de la bomba atómica, aunque no participó en el programa por su ideología pacifista. Fue y es un personaje muy importante, ya que su aportación a la física todavía es una de las más importantes. Genio y figura, Albert Einstein nunca dejará de fascinarnos. Bueno, y ya con esta nota biográfica nos despedimos. Espero que haya sido de su agrado esta segunda clase. Y bueno, nos veremos en la tercera. No olviden realizar el quiz número 2, por favor, y me lo envían a este correo para realizar el respectivo análisis. Muchísimas gracias y hasta la próxima.